definición de osmoles, de efectivos no efectivos, cálculos de osmolaridad, diferencias entre osmolaridad y tonicidad, y cuáles son los efectos de administrar soluciones con diferente componente osmolar, antes y después de que se alcanza el equilibrio osmótico. Entonces esto es lo que vamos a ver en primera instancia. Luego vamos a ver ya las alteraciones relacionadas con el sodio, es decir, las disnatremias, tomando importancia fundamental en relación de lo que sería la hipo e hipernatremia, un análisis fisiopatológico, analizar artículos relevantes y que son insignes para este tipo de temas, que son los artículos de Adrogué, que están publicados en el New England Journal of Medicine. Hay que analizar las guías europeas y las actualizaciones de los postulados de Adrogué, que vamos a ver. Obviamente tendríamos que entrar también en el manejo de hiponatremias con rangos de seguridad y compensación de natremia y descripción de las principales alteraciones que están relacionados con cada uno de los trastornos. En el caso de la hiponatremia nos vamos a centrar en el CIGAD, cerebro perdedor de sal, osmostat reset, pseudohiponatremia e hiponatremia dilucional. También es importante que dentro de este tema aprendamos a realizar cálculos de soluciones hipertónicas para lo que es el manejo específicamente de la compensación y entender puntos específicos como por ejemplo qué es mejor, dar una infusión continua de una solución hipertónica o versus la administración de un bolo. Y obviamente en el caso de las hipernatremias, manejos y cálculos de agua libre para ver cuáles son los rangos de seguridad. La tercera clase veríamos otros trastornos relacionados con estos electrolitos que están acá, que básicamente son el potasio, calcio y magnesio, siempre partiendo de un análisis fisiopatológico. Causas y alteraciones de hipo o hipercalemia, de hipo o hipercalcemia, y en el contexto de la acidosis láctica con una aproximación en el paciente crítico. Y en el cuarto tema nosotros haríamos ya una revisión de lo que hace referencia al equilibrio ácido-base, mecanismos fisiológicos de compensación, entendimiento de normogramas del equilibrio ácido-base, descripción de trastornos primarios, respuesta compensatoria fisiológica en base a fórmulas de compensación, análisis de trastornos mixtos, cálculos de Newnes-Gadd, delta ratio, interpretaciones, y para nosotros en especialidad es sumamente importante que no solo entendamos el desequilibrio del ajuste ácido-base con una teoría descriptiva, que es Henderson-Hasselbalch, sino que debemos tomar en cuenta teorías de análisis semi-cuantitativo, como por ejemplo el análisis del exceso de base, y teorías ya cuantitativas como la teoría de postulación de estilo. Entonces debemos partir de una visión global de entendimiento del equilibrio ácido-base, obviamente aplicado al paciente crítico, y ajuste de valores gasométricos a nivel de la altura. Entonces, este es el sílabus o el contenido de los temas que vamos a revisar. Cada uno de estos temas idealmente está presupuestado para llevarse en 2 horas. Sin embargo, todo va a depender de cómo podamos ir avanzando en el transcurso de las clases. También, como la parte bibliográfica, es importante que tengamos una muy buena base fisiológica. Ustedes pueden tener en cuenta cualquier libro de fisiología o fisiopatología. Y como recomendación es que analicen Gaito, que es un muy buen libro de entendimiento fisiológico. Obviamente el resto de bibliografía se les va a ir dando en relación a artículos que son importantísimos para poder entender. Por ejemplo, en este módulo es imperdonable que ustedes no sepan las guías europeas de manejo de la hiponatremia. Tienen que saber los artículos insignes de manejo de la hipernatremia y de la hiponatremia de Adrogué, y algunos otros artículos representativos que son importantes para lo que es este tema. Hay que entender que mayor evidencia en el contexto de medicina como tal, basada en evidencia, recuerden que es un tema, digamos, sencillo, es un tema que va más allá de las controversias, pues se da en algún punto específico, por ejemplo, manejo de hiper o hiponatremia en contexto de un paciente neurocrítico, que hay algunas recomendaciones específicas, pero el resto de lo que vamos a ver obviamente tiene una fuerte base fisiopatológica, y esa es la idea de que partamos siempre desde esa perspectiva. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los contenidos que vamos a revisar, algo que no esté claro o que quisieran acotar. ¿No? Entonces, vamos a revisar el primer tema.
Entonces, como primer tema, obviamente nos vamos a centrar en lo que sería el equilibrio del medio interno. Entonces, primero, vamos a partir desde un hecho fisiológico importantísimo, que es la relación de los compartimentos que tenemos en nuestro cuerpo. Normalmente nosotros vamos a tener dos compartimentos principales, que es el compartimento intracelular y el comportamiento extracelular. ¿Qué diferencias tiene cada uno? Básicamente, no solo es la relación de volumen, que es uno de los temas principales, sino también la composición de sustancias que forman uno u otro. Es decir, vamos a tener diferente composición entre lo que sería el extracelular y de lo que sería el intracelular. En el contexto del intracelular no hay mayor cambio en el sentido de que primero nosotros vamos a tener una composición específica y vamos a tener la mayor cantidad de volumen destinado para el intracelular. En el caso del líquido extracelular, aquí nosotros vamos a tener preponderantemente repartido en lo que sería el líquido intersticial, ¿cierto? Y lo que es la relación del líquido plasmático, en este caso la sangre. También es importante entender que cada uno de estos compartimentos va a estar separado por una membrana, la membrana plasmática, y que como característica funcional, y que viene de su parte histológica, es que es semipermeable. Es decir, que va a tener una característica específica para que solo cierto tipo de sustancias la puedan atravesar. Y esto depende sobre todo de las sustancias que son liposolubles. Específicamente en el contexto que tenemos relevancia nosotros, vamos a entender los fármacos de penetración liposoluble y obviamente los gases. El medio interno es tan importante que, según los postulados de Claude Bernard, se considera que es el ambiente hidrosalino, ¿cierto?, que rodea a cada una de las células del organismo y que está dotado de propiedades físico-químicas que son esenciales para la vida celular. Es decir, es el medio donde se va a desarrollar la vida y obviamente es importante para regular o mantener la homeostasis. Pero también es importante entender como concepto básico lo que vemos aquí, es decir, la característica de la membrana celular. Es decir, esta es una estructura que dentro de su composición, como ustedes recordarán, tiene básicamente una doble membrana bilipídica que constituye, ¿no es cierto?, la parte exterior y la parte interna, y que está constituida sobre todo de lo que serían cabezas hidrófobas, es decir, que va a ser impermeable a la mayoría de las sustancias hidrosolubles. Pero, de la misma manera, estas cabezas hidrófobas van a servir para que sustancias, ¿no es cierto?, que tengan liposolubilidad puedan atravesarla directamente. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente cuando hablamos de la membrana celular y estamos entendiendo el análisis del medio interno, también es importante que recordemos los mecanismos de transporte que se realizan a través de la membrana. Y estos van a depender justamente de lo que estamos viendo en la imagen. Es decir, vamos a tener una estructura de la doble membrana bilipídica que es impermeable a las sustancias hidrosolubles, pero incrustadas entre cada una de estas capas vamos a tener sobre todo proteínas. Estas proteínas se caracterizan porque van a servir como transportadores de sustancias específicas. La mayoría de ellas son sustancias de carácter hidrosoluble. Entonces, estas sustancias lo que van a hacer es que de manera selectiva se fijan a una proteína mediante especificidad y van a atravesar de un lado a otro de la membrana. ¿Este transporte de qué depende? De algunas características, sobre todo en el sentido de que si la sustancia se necesita transportar mediante un mecanismo de transporte pasivo o necesita transportarse mediante un mecanismo de transporte activo. Las características fundamentales y diferenciales entre un transporte pasivo y un activo van de la mano de dos factores. Primero, el gradiente de concentración. El transporte pasivo se caracteriza porque va de mayor a menor gradiente de concentración, que es el primer factor, el primer requisito que necesitamos. Y el otro factor o requisito es que no dependa de energía. Entonces, en el caso puntual de un transporte pasivo, lo vamos a dividir en lo que sería la difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple con movimiento depende específicamente de la característica cinética, es decir, el movimiento molecular. Entre mayor velocidad
¿cierto?, haya el movimiento, vamos a tener un incremento en la velocidad de difusión. Una de las situaciones interesantes cuando nosotros entendemos el contexto fisiológico es que la difusión simple tiene una velocidad de cinética que es exponencial, es decir, no tenemos límite. Entre más movimiento se dé las células, mayor capacidad de transporte vamos a tener. Entonces, hay sustancias, y específicamente las que tienen como característica liposolubilidad, los gases, por ejemplo, se transportan mediante un mecanismo de difusión simple. Es decir, va a depender de esas características. Obviamente vamos a ver los diferentes coeficientes de solubilidad, porque por más que una sustancia sea liposoluble, siempre comparativamente hablando hay que ver cuál sustancia es más soluble que la otra. Ejemplo clásico, dióxido de carbono versus oxígeno. 20 veces más soluble el dióxido de carbono que el oxígeno, y eso hay que partir desde ese punto. Pero también podría transportarse de manera pasiva a través de difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre simple y facilitada? El acarreador, que en este caso es una proteína transportadora. La difusión facilitada, para que se pueda dar el transporte, necesita sí o sí tener una proteína de transporte. El problema que tenemos con la difusión facilitada, que dentro de sus propiedades va a tener lo siguiente. Primero, va a tener saturación. Todas las proteínas, por más buenas que sean, siempre van a llegar a un punto de ocupación máxima, ¿no es cierto? Y esto es la saturación. El ejemplo clásico es del transporte del oxígeno por la hemoglobina. La hemoglobina es una estructura tetramérica que va a tener, ¿no es cierto?, 4 puntos de unión a cada uno de los de oxígeno. Y eso que hace que al momento en que se saturen completamente, deje de transportar. Esta característica entre la proteína, que es su saturación, la hace que la velocidad, en el contexto de una difusión facilitada, llega a un punto que se llama velocidad máxima. Es decir, por más cantidad de sustancia que tengas, por más gradiente de sustancia que tengamos, si no tenemos la suficiente cantidad de proteínas, finalmente va a llegar a pararse la velocidad. Que esto es un tema interesante y obviamente hay que tomarlo en relevancia. Y en el contexto del transporte activo, la diferencia fundamental es que va en contra del gradiente de concentración, como ustedes ya lo saben, y depende directamente o indirectamente de la actividad energética. De aquí va de la mano de los diferentes transportes. Transporte activo ligado directamente a la acción energética de bombas. Específicamente, y la más importante de nuestro cuerpo, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Pero también tenemos algunas otras bombas distribuidas en nuestro organismo. Una de ellas, por ejemplo, la bomba de calcio, la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, que dependen básicamente de actividad energética, que lo que va a hacer es funcionar para crear un gradiente de concentración. Una de las propiedades funcionales de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que la característica es su capacidad de ser electrógeno. ¿Qué es esto? Que va a crear un gradiente de concentración mediante la salida de más cantidad de iones positivos hacia afuera que el ingreso de estos iones al interior de la célula. Y en el contexto de transporte activo secundario, hace referencia justamente a la energía que no se emplea directamente de una bomba, sino que es la energía que se utilizó en base al remanente energético creado por un gradiente de concentración. Entonces, vino la bomba de sodio, potasio, ATPasa, por ejemplo, sacó mayor cantidad de sodio hacia el extracelular, eso crea un gradiente de concentración y es empleado por otras sustancias para poder ingresar en la misma dirección, cotransporte, o salir en dirección contraria, contratransporte. Entonces, obviamente cuando nosotros vemos medio interno no hay que olvidarse de estas propiedades, que por más que parezcan entendidas, siempre es importante tenerlos en mente y tenerlos bastante claro para poder comprender qué es lo que viene. Entonces, nuevamente, en el contexto de los compartimentos, ya habíamos dicho que no solo se hace referencia porque hay diferencia en volumen. Nosotros en el contexto del ser humano sabemos que la mayor cantidad es agua y esto va a depender de algunos factores. En términos generales, vamos a tener aproximadamente entre un 60 o 70% de agua corporal total. ¿Qué factores dependen? De la edad, obviamente. Un paciente, una persona recién nacida, pediátrico, va a tener mayor cantidad de agua que un paciente adulto mayor.
o que un paciente adulto mediano. El sexo también va a hacer variar la capacidad de agua corporal total, es diferente entre hombres y mujeres. El porcentaje de grasa corporal también va a ser variable, de tal manera que nosotros partimos del hecho fisiológico de lo siguiente: del 60% que nosotros tenemos de agua corporal total, la mayor cantidad de agua con respecto al volumen va a estar a nivel de líquido intracelular. Es decir, si tenemos un 60%, el 40% va a estar a nivel de líquido intracelular y un 20% va a estar a nivel de líquido extracelular. ¿Qué hace esto? Que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, 0.60 por los kilos de un paciente, vamos a tomar en consideración 70 kilos en el caso de un hombre, tendríamos 42 litros de agua corporal total. Esos 42 litros van a estar distribuidos, la mayor cantidad a nivel del intracelular, 28 litros, y los 14 litros restantes van a estar distribuidos a nivel de líquido extracelular. Recuerden que esto va a variar de acuerdo al peso del paciente y algunos otros factores o características que ya los mencioné. Específicamente en el contexto del líquido extracelular, también hay que tomar en consideración que este tiene dos subcompartimentos. El mismo líquido intersticial que ya lo mencionaba Claudio Bernard, que va a tener, ¿cierto?, 75% de lo que representa el líquido extracelular, es decir, en este caso 11 litros, y tenemos un componente plasmático que tiene los 3 litros restantes. Esta diferenciación en compartimentos es importante para nosotros porque recuerden que en el contexto funcional deben mantener la misma cantidad de volumen y la misma composición de sustancias. Cualquier cambio en la relación de sustancias o en el volumen obviamente va a provocar alteraciones en las relaciones de líquido intra y el extracelular, de tal manera que siempre hay mecanismos fisiológicos que procuran que se mantengan estas relaciones. Obviamente en el contexto patológico, más aún en el contexto de un paciente crítico, estas relaciones se pueden afectar importantemente, y es por eso que para nosotros es importante entender estas características que vemos acá. En términos generales, ¿cómo podemos mantener el equilibrio hídrico? Esto va a depender de las relaciones de la ingesta y la excreta. La mayor cantidad de líquidos lo vamos a ingerir, obviamente, en contexto de agua pura, si así podemos decirlo, y una poca cantidad va a venir o proviene del metabolismo específicamente de ¿quién? De los hidratos de carbono. En términos generales, nada más para poner como ejemplo, esto va a depender de cada uno de los pacientes, esto es obvio. Nosotros vamos a ingerir aproximadamente 2 litros de agua al día. ¿De dónde proviene? De lo que estamos viendo, líquidos digeridos, 2100, del metabolismo de hidratos de carbono, 200 ml, y que en términos generales tendríamos 2300 ml. Sin embargo, si tenemos una ingesta de 2300 ml para mantener el equilibrio hídrico, ¿qué es lo que debe procurar nuestro cuerpo? Eliminar la misma cantidad, es decir, los mismos 2300 ml, porque como ya saben, nos podemos quedar ni con un balance positivo ni con un balance negativo. Dentro de lo que cabe, los mecanismos de compensación fisiológica van a tratar de mantener esta situación. También es obvio que en el contexto de los pacientes no siempre podemos mantener un balance neutro, sino que depende de las acciones en el contexto médico que nosotros estemos manejando, de cuánto líquido estemos aportando, de cuáles sean las pérdidas cuantificadas, sensibles e insensibles que tenga un paciente. La mayor eliminación de líquidos, y eso como ya lo saben, depende de la acción de ¿quién? Del riñón. El riñón tiene una capacidad enorme de no solo modificar la eliminación de volumen, sino también de modificar la eliminación de osmoles. El riñón como órgano es fundamental porque lo que hace es garantizar que, por ejemplo, la osmolaridad plasmática no se toque o se golpee en poca cantidad, a expensas de modificaciones de la osmolaridad urinaria. Si ustedes recuerdan, y obviamente está en el contexto, ¿cuál es la capacidad de modificación de osmolaridad de nuestro riñón? Es decir, ¿cuál es la osmolaridad de la orina? Normalmente, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tienen de osmolaridad urinaria? Primero vamos a partir de este hecho para que se puedan orientar. ¿Cuál es el valor de la osmolaridad plasmática?
¿Cuánto es? ¿Cuánto tienen de osmolaridad plasmática ustedes? Primero vamos a partir de ese hecho. La osmolaridad plasmática sérica está en un promedio, digamos, de 300 miliosmoles por litro, ¿ya? Obviamente vamos a ver los rangos que podríamos tener la osmolaridad, pero vamos a partir de ese punto. Nuestra osmolaridad isoosmolar obviamente está alrededor de 300 miliosmoles. Para poder mantener el equilibrio osmolar, el riñón puede variar, primero, el volumen que elimina, que podría ser más o menos, y también puede variar la cantidad de osmoles que elimina. Entonces, nuestro riñón puede tener variaciones en la osmolaridad urinaria. ¿Cuánto tienen de osmolaridad urinaria? Puede ser entre 50 miliosmoles hasta 1200 miliosmoles. Es decir, puedo concentrar 4 veces más la osmolaridad sérica. ¿Por qué hace esto el riñón? Por lo que les estoy diciendo, necesitamos mantener el equilibrio hídrico, necesitamos mantener el equilibrio osmolar. Normalmente ustedes pueden identificar o pueden tener un valor de osmolaridad urinaria, ¿sí o no? Sí, el elemental de orina. ¿Cómo identificarías en un elemental de orina la osmolaridad? ¿Te reporta osmolaridad el elemental de orina o no? ¿Sí? Osmolaridad urinaria. Osmolaridad urinaria. ¿Qué dice? No, sí, nada. Esa es una situación que no hay que olvidarse. Si tú pides el examen elemental y microscópico de orina, solo te va a reportar un parámetro que infiere osmolaridad, que es la densidad urinaria o gravedad específica, que está dentro del término de 1000.010 a 1000.020. ¿Es igual a la osmolaridad? No, porque la densidad como medida física hace referencia no solo al número de partículas, sino hace referencia a lo que sería ¿qué? El tamaño de la molécula. Entonces, si ustedes quieren tener osmolaridad urinaria, no les sirve un emo. ¿Qué van a poner? Osmolaridad. Quiero que cuantifique osmolaridad urinaria. ¿Qué te va a pedir el laboratorio? Aparte, ¿quieres que te mida sodio? ¿Quieres que te mida potasio? Entonces, es un examen aparte. ¿Utiliza orina? Sí, pero no lo pidan a través de un emo, porque de lo contrario no lo van a solicitar. Entonces, dentro del equilibrio tiene un papel fundamental el riñón. La función del riñón para mantener nuestro equilibrio hídrico es tremenda, porque es el que va a regular la mayor cantidad de eliminación. ¿Cuánto lo puede hacer? Valores tan bajos como 500 ml hasta valores tan altos como 20 litros al día, dependiendo de la acción hormonal, específicamente de qué hormona, de la antidiurética, que ya vamos a ver cómo entra y qué papel debe tener esta antidiurética. Sin embargo, cada vez que no se elimina un volumen obligatorio de orina, que es 500 ml, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a incrementar los productos de desecho que normalmente deberían eliminarse por la orina. Creatinina, que es el producto de desecho por excelencia. Urea, ácido úrico. Pero también hay que tomar en cuenta que este volumen obligatorio, que se llama volumen mínimo obligatorio de 500 ml, no solo sirve para eliminar productos de desecho, sino cumple un papel fundamental para mantener la osmolaridad. Es decir, si yo no alcanzo al menos 500 ml, la osmolaridad va a afectarse. ¿Cuál? La osmolaridad sérica. Si no, vamos a tomar en referencia lo siguiente. Ustedes, la osmolaridad urinaria va a estar explicada principalmente por dos situaciones. Lo primero es el sodio, que es el osmol principal que nosotros vamos a tomar en cuenta. El sodio se calcula aproximadamente el 50% de la osmolaridad urinaria, y el otro 50% de la osmolaridad urinaria está dado por la urea. Entonces uno dice, a ver, ¿la urea es un producto de desecho? Sí, pero no hay que malentender que la urea se elimina completamente. De hecho, el porcentaje reabsorbido de la carga filtrada de la urea es del 50%, es decir, filtramos 100% de la urea y de ese 100% nuestro riñón, nuestro sistema tubular va a reabsorber un 50%.
¿Por qué reabsorbe? Porque la urea es importantísimo para generar concentración urinaria. ¿Y qué es esto de la concentración urinaria? La capacidad de eliminar orina en menor o mayor volumen. Ustedes lo han visto. Si por ejemplo un paciente está deshidratado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a eliminar orina en poca cantidad y con un aspecto bastante concentrado, una orina muy amarilla, ¿no es cierto? Si yo mido la densidad de su orina va a estar elevada, porque el riñón lo que está haciendo es tratando de mantener el líquido en el contexto de un paciente deshidratado. Pero si ahorita ustedes se toman 1 litro de agua, a la hora van a eliminar mayor cantidad de volumen. La característica de esa orina, ¿qué va a ser? Primero, volumen elevado, y macroscópicamente va a ser una orina casi transparente, es decir, que estamos eliminando osmoles en menor cantidad. Entonces el riñón es fundamental para mantener el equilibrio hídrico. Obviamente no es la única forma en la que nosotros podemos excretar líquidos, y eso está claro. Lo vamos a hacer a través de las heces, en promedio 100 ml, a través del sudor 100 ml, y algo que es importante para nuestros pacientes, las pérdidas insensibles, que no dependen en el caso de la piel del sudor, no dependen. ¿Cuánto perdemos en promedio? 350 ml, y en el caso de los pulmones 350 ml. Si nosotros analizamos algo de fisiología respiratoria, ustedes van a saber que esta pérdida insensible del agua a través de la parte pulmonar depende directamente de la presión de vapor de agua, que se encuentra tapizando toda nuestra estructura respiratoria. ¿Cuánto es el valor de la presión de vapor de agua que tenemos? ¿Cuánto? 47 milímetros de mercurio. Cuando ustedes vayan a hacer el cálculo de la ecuación de gases alveolares, este es un valor que es estándar, que no se modifica en relación a presión barométrica, sino que se va a modificar solo cuando hay cambios de la temperatura. Y estos cambios de temperatura no es que es de 35 a 36, solo en el cero absoluto se modifica. Entonces, esta pérdida que nosotros tenemos en la parte respiratoria, obviamente es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar pacientes que dentro de sus causas de ingreso tienen insuficiencia respiratoria, que van a cambiar su mecánica respiratoria, que van a incrementar su frecuencia respiratoria, y eso hace que pierdan cada vez más líquidos. Y eso en el contexto de un paciente que no está intubado. ¿Qué es lo que pasa en un paciente que ya está intubado y en asistencia ventilatoria mecánica? Esa pérdida de líquidos también debe ser cuantificable, de tal manera que cuando nosotros queramos hacer un balance hídrico en nuestros pacientes, debemos tomar en cuenta todos estos factores. Y en el contexto de la piel, un paciente que por ejemplo sea un gran quemado, que haya perdido la gran capa de protección córnea, va a modificar también y va a perder una gran cantidad de líquido. Entonces, en nuestros pacientes es importantísimo la regulación del equilibrio ácido-base, un buen balance ingesta y excreta, que no solo dependa de la cuantificación que lo realice el personal de enfermería. No digo que no debería tomarse en consideración, sí, pero si tienen un paciente que ustedes como médicos y específicamente en el contexto de intensivos quieran realizar una cuantificación adecuada, háganlo ustedes. Porque ¿qué es lo que pasa con la mayoría de nuestros pacientes? A los 2 o 3 días van a estar hinchados, edematizados, producto de todas las maniobras que realizamos, producto de la reanimación inicial que utilizamos, producto de la alteración en las relaciones de permeabilidad capilar. Un paciente séptico que está afectado a la permeabilidad, el líquido va a jugar del componente plasmático al componente intersticial. Entonces, siempre es importante tomar estas consideraciones para que finalmente nosotros podamos equiparar los ingresos con respecto a las pérdidas. De tal manera que en el balance del paciente crítico, nosotros vamos a tener los ingresos, lo que ingiere por vía oral, lo que ingiere por vía parenteral, lo que estamos aportando por sondas, por perfusiones intravenosas y obviamente por las cargas de volumen. Si ustedes se dan cuenta en cualquier bitácora de un paciente crítico, inclusive para administración de medicamentos nos ponen bolos, 50, 100 ml, que eso también debería cuantificarse, ¿no es cierto?, para poder tener un balance bastante correcto. Y en el contexto de los egresos, siempre tomar en cuenta primero la producción diurética, la eliminación a través de las heces, las pérdidas por sudor y las pérdidas insensibles, que normalmente deberían estar alrededor de los 700 ml en condiciones basales.
Pero esto va a cambiar si el paciente está en ventilación mecánica. Un paciente en ventilación mecánica pierde aproximadamente 20 ml por cada hora. Y cada vez que la frecuencia respiratoria incrementa de 20 por minuto, hay que sumarle 4 ml por hora. Y de la misma manera, cada vez que incrementa la temperatura. Entonces, siempre ustedes van a encontrar fórmulas de aproximación de cálculos de pérdidas insensibles. Pero la idea es que puedan notar en el contexto del paciente qué es lo que necesita. Si estamos en un manejo agudo de un paciente con choque, por ejemplo, y que ha requerido administración de líquidos, hay que ver realmente si esta administración de líquidos es suficiente para poder regular. Normalmente, si ustedes se percatan, la mayoría de los pacientes, al menos en las primeras 48 horas de manejo, van a tener balances hídricos positivos. La mayoría, ¿sí?, de nuestros pacientes al menos, porque la cantidad de líquidos que administramos, las infusiones que administramos, pues sobrepasan más allá de lo que necesitan. Con respecto al volumen sanguíneo, ¿qué es importante entender? Primero, el volumen sanguíneo forma parte de un componente intracelular y extracelular. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el líquido intersticial, que es el líquido plasmático, pero también tiene que ver con el volumen que se encuentra dentro de la célula. Normalmente nosotros vamos a tener un porcentaje del 7% que representa los 5 litros del volumen sanguíneo o el gasto cardíaco. Y obviamente van a depender de factores, sobre todo de lo que sería el peso. Entonces, cada vez que nosotros realizamos una intervención de manejo hídrico o de líquidos, el primer componente que se va a impactar, ¿cuál es? El líquido extracelular. El primer componente. Entonces, fisiológicamente, nosotros tenemos un antes y un después del equilibrio osmolar. Nuestro funcionamiento va a ser que antes del equilibrio osmolar tengamos algunas características con respecto al volumen y a la osmolaridad, y luego de que se alcance el equilibrio osmolar se modifiquen las relaciones, porque normalmente dentro de mecanismos de compensación fisiológica lo que vamos nosotros a tratar de hacer es que obviamente no se desajuste la parte osmolar. ¿Sí? Tratemos de mantener los mismos 300 millones en la parte plasmática. Yo les empecé diciendo que la diferenciación entre los compartimentos no solo tiene que ver con el volumen, sino tiene que ver con la composición de sustancias. Y aquí es importante tomar en cuenta dos determinantes. Obviamente el contexto electrolítico, pero otro también es la relación de la parte proteica, por una situación en particular que ya lo vamos a revisar. En el contexto de la diferenciación entre electra y extracelular, ¿qué es lo primero que vamos a tomar en consideración? El catión preponderante del extracelular, como ya lo saben ustedes, es el sodio. En tanto que el anión preponderante del extracelular es el cloro. De tal manera que la mayoría de nuestras soluciones de hidratación y de compensación deben tener como protagonistas, electrolíticamente hablando, sodio y cloro. Lo otro es que si notan en el contexto de la parte intracelular, vamos a tener como catión preponderante el potasio. Y como aniones preponderantes vamos a tener lo que está ejecutado por la parte proteica, que tiene carga electrostática negativa, por los fosfatos y los aniones orgánicos. Entonces, siempre nosotros vamos a tener una diferencia electrolítica, y eso es importante poderlo mantener para que se genere la homeostasis, porque de lo contrario, cada vez que varíe su composición, podríamos tener también variaciones en la osmolaridad, porque la osmolaridad sanguínea está explicada principalmente por un ion, que es ¿cuál? El sodio. El sodio ejerce más del 80% de la osmolaridad plasmática total. De tal manera que cada vez que se afecte el sodio, ustedes ya saben que el paciente va a estar en hipoosmolaridad o en hiperosmolaridad, cada vez que se afecte el sodio. ¿Por qué les empecé diciendo también que las proteínas son importantes? Porque recuerden que las proteínas van a servir para calcular la presión oncótica, o también conocida como coleoideosmótica, es decir, tienen que ver también con la parte osmolar. Una de las teorías que es importantísima cuando se entiende el equilibrio ácido-base es que dentro de uno de los postulados de Stewart nos dice que
nuestro cuerpo debe mantenerse en equilibrio. Es decir, vamos a tener un principio de electroneutralidad. ¿A qué hace referencia esto? Que si ustedes analizan los componentes de cationes y aniones, en definitiva deben ser iguales. Los cationes siempre van a equiparar a la cantidad de aniones, independientemente de su valor, en condiciones fisiológicas. Vamos a tener un valor similar en la parte de cationes y aniones. ¿Cuál es el catión preponderante que teníamos? Obviamente el sodio. Pero vamos a tener otros cationes en menor cuantificación, como el potasio, como el calcio, etc. Y en el contexto de los aniones vamos a tomar en cuenta lo que está haciendo referencia aquí. Primero, obviamente la parte proteica, la parte del cloro y lo que sería, obviamente, otros aniones que finalmente deben tener una carga similar, una carga igual. La carga positiva, es decir, la carga de cationes, siempre debe equipararse a la carga negativa. Es decir, vamos a partir del principio de electroneutralidad. Si vemos este principio de electroneutralidad en base a los diferentes compartimentos, vamos a tener lo siguiente. Primero, en el líquido intracelular, miren, ¿cuál es el catión preponderante? El potasio. Tenemos sodio y tenemos magnesio. En el mismo líquido intracelular vamos a ver que en la parte aniónica está constituido por proteínas, por fosfato, por bicarbonato y por cloro. Tanto los aniones como los cationes van a equipararse, van a tener un mismo valor. Principio de electroneutralidad. Vamos a revisar ahora el componente extracelular, intersticio y plasma. ¿Qué es lo que tenemos en el líquido intersticial? Catión preponderante sodio, ¿cierto? Vamos a tener también el potasio en poca cantidad, el calcio y el magnesio en cantidades también pequeñas. Si lo comparamos con los aniones, el anión prevalente del líquido extracelular intersticial, cloro, bicarbonato y los otros aniones que estamos revisando acá. Siempre deben tener el mismo nivel entre cationes y aniones. Y en el contexto del plasma, miren que tenemos básicamente la diferencia fundamental. ¿En qué nota? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dos subcompartimentos, entre el intersticial y el plasmático? ¿Cuál es la diferencia? Las proteínas. Es decir, que vamos a tener mayor cantidad de proteínas, obviamente, ¿en dónde? En el plasma. Entonces, ¿por qué es importante esto del principio de electroneutralidad? Porque ustedes van a entender que obviamente una alteración en las proteínas y en los aniones que estamos viendo, sobre todo sulfato y fosfato, puede cambiar también lo que serían las relaciones del equilibrio ácido-base. Estos son importantes también para poder entender lo que se va a venir a posterior. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Las diferentes composiciones electrolíticos y lo que ustedes están viendo acá. En definitiva, por más que sea el compartimento intra o extracelular, las osmolaridades deben ser similares. Miren, 300.8 milismoles en el intersticio, 299.8 en el caso del plasma y 301.2 en el caso del intracelular. Esto es obvio, ¿no es cierto? Debemos mantener isoosmolaridad, porque de lo contrario, cuando varía la osmolaridad, ¿qué va a variar también? El volumen, obviamente. Cambiamos la tonicidad, es decir, si yo tengo mayor concentración en el extracelular, ¿qué es lo que va a hacer? Deshidratar la célula por un componente básicamente de arrastre osmolar. Si tengo mayor cantidad de concentración de solutos en el intracelular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a edematizar la célula. Entonces, nuestro cuerpo normalmente siempre va a ajustar a estos niveles. ¿Quién es el primero que se va a sacrificar? El riñón. El riñón modifica las relaciones de producción de orina en volumen y nuevamente puede variar las relaciones de osmolaridad urinaria. Lo que yo les decía, entre 50 y 1200 milismoles la orina, comparado con los 300 milismoles que tiene la sangre. Entonces, ¿cómo podemos entender la osmolaridad? Obviamente siempre es importante conceptualizar, definir qué es lo que necesitamos ver. Primero, la osmolaridad hace referencia a la concentración de una solución expresada como el número total de partículas
de un soluto por litro. Osmolaridad. Entonces, estamos hablando, cada vez que hablamos de osmolaridad, como sinónimo a nuestra cabeza debe venirse concentración. Y lo otro que debe venirse también a nuestra cabeza es partículas. Esta característica finalmente tiene los moles. De tal manera que, ¿qué es lo que hace la osmolaridad? Primero, ¿la ósmosis es un mecanismo de transporte? ¿Sí o no? Sí, es un mecanismo de transporte pasivo o activo. Pasivo, ¿no es cierto? Que va a depender básicamente de gradientes de concentración. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? El solvente y los solutos. La osmolaridad, ¿no es cierto?, va a darse desde el compartimento que tiene mayor cantidad de solvente hacia el de menor cantidad de solvente, o viéndolo desde otras perspectivas, va a darse desde el sitio que tenga, ¿no es cierto?, menor concentración de solutos u osmoles al sitio que tenga mayor concentración de solutos u osmoles. ¿Por qué se da esto? Los osmoles tienen una propiedad que se llama arrastre de solvente. Es decir, los osmoles lo que hacen es que jalan el solvente, jalan el agua, y por tanto tenemos esta direccionalidad del flujo de agua, en este caso específico. Entonces, si esto es la osmolaridad, ¿cierto?, el movimiento neto del agua explicado por diferencia de concentración, ¿qué es la presión osmótica? ¿Qué entienden o qué recuerdan ustedes como presión osmótica? Es un cambio cuando tiene que romper por fuerza, debe aplicarse una fuerza para romper la barrera. O sea, ¿de dónde a dónde aplicarías la fuerza? De donde hay más concentración. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué era presión osmótica? La presión que ejercen los osmoles. ¿Qué más? La presión osmótica es la fuerza que se opone ¿a quién? A la ósmosis. Uno podría malinterpretar que la presión osmótica es la fuerza que viene de aquí hacia acá. No, la presión osmótica es la fuerza necesaria para impedir la ósmosis. Es decir, que si la ósmosis tiene esta direccionalidad, la presión osmótica va en sentido contrario. ¿Cuál es el valor de la presión osmótica? Eso va a depender de los osmoles. Cada osmol, es decir, un osmol, ejerce aproximadamente 19.3 milímetros de mercurio. Entonces, para que estén claros y saquen conclusiones, si nuestra concentración o nuestra osmolaridad en la sangre son 300 miliosmoles, ¿cuál será el valor necesario de presión osmótica? ¿Cuánto ejercen de presión osmótica? Ya, casi 6.000 milímetros de mercurio, que es un valor enorme. O sea, miren lo que es la osmolaridad en condiciones fisiológicas. Es decir, un paciente que está isosmolar necesita ejercer casi 6.000 milímetros de mercurio para oponerse a la osmosis. Si ese paciente incrementa la osmolaridad, pongamos un paciente que tenga 350 miliosmoles, va también a incrementar el valor necesario de presión osmótica. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta estos datos fisiológicos para entender lo que es la parte de alteraciones a posteriori. Entonces, un osmol, que básicamente es una partícula, nosotros lo vamos a definir o clasificar de dos formas: un osmol efectivo y un osmol no efectivo o inefectivo. ¿Qué es un osmol efectivo? Es aquel que no puede atravesar la membrana, ¿cierto? Y al momento de que no atraviesa la membrana, ¿qué va a hacer? Va a crear un gradiente osmótico, va a ejercer una presión, porque está golpeando contra la pared de la membrana. Entonces no puede atravesar. ¿Cuáles son ejemplos de osmoles efectivos? Los electrolitos, ¿sí? Sodio, potasio, calcio, cualquier electrolito por definición es un osmol efectivo, porque no atraviesa libremente de un lado a otro de la membrana. ¿Cuál es otro ejemplo de un osmol efectivo? La glucosa, ¿cierto? Por eso cada vez que sube la glicemia, ustedes pueden tener diuresis osmótica, porque es un osmol que va a arrastrar agua
y va a eliminarlo a través de la orina. Y obviamente en el contexto del manitol, como droga, ejerce una propiedad de osmol efectivo. Pero de la misma manera, si hay osmoles efectivos, van a haber osmoles no efectivos. Para tenerlo claro, la presión osmótica va a ser ejercida por este tipo de osmoles, porque obviamente no atraviesa la membrana, ejerce presión. Entonces, ¿cuál es la definición de un osmol no efectivo o inefectivo? Estos tienen la capacidad de atravesar la membrana sin arrastrar agua y lo hacen de un lado. Por ejemplo, ¿quién? La urea, el etanol, el metanol. Y para nosotros es importantísimo la urea, porque recuerden que es un producto de desecho proteico y es un producto que se va a eliminar a través de la diuresis. Un paciente crítico, que dentro de sus fallos, uno de los más prevalentes es el fallo renal, es obvio que nos podría dar variaciones de la osmolaridad, claro, porque también tiene que ver con la urea. Puede ser que incremente los niveles de urea y eso cambia las relaciones de osmolaridad, específicamente el componente no efectivo. Y cuando un paciente que no haya tenido antecedentes de falla renal y lamentablemente tiene que entrar a diálisis, hay que ser muy cuidadosos del componente osmolar, porque lo que podría pasar es que los osmoles puedan salir de un lado a otro del compartimento celular y provocar alteraciones serias. Desajuste hidroelectrolítico explicado por la diálisis. Entonces, normalmente dependiendo de la técnica de diálisis que se utilice, podría también bloquearse, obviamente, para que no haya estas afectaciones marcadas en el componente de osmolaridad. Entonces, ¿qué es esto de la tonicidad? Uno dice, cuando analiza, por ejemplo, la solución salina isotónica, la solución salina al 0.9%, desde este momento ustedes saben, ¿no es cierto?, que una solución de esta concentración es isoosmolar e isotónica. ¿Cuál es la osmolaridad de esta solución? El 0.9%. ¿Cuánto tienen de osmolaridad en un litro de solución salina? ¿Cuánto tienen? Se han de saber, si se han de haber preguntado, ¿no es cierto? Cada vez que administran un litro de solución salina, ¿cuál es la osmolaridad que están administrando? ¿Por qué es isoosmolar e isotónica? ¿Cuánto tiene? Ya, ¿cuánto deberías tener entonces? 300, ya, un valor exacto, ¿cuánto es? Recuerden que ya debieron conocer en pregrado, vamos, y lo que deben estar ya conociendo hasta este momento. ¿Cuánto de sodio y cloro tiene un litro de solución salina 0.9%? ¿Cuánto? Vamos. ¿Cuánto tienes de sodio? ¿Sí? U osmoles, como tú. Ya. ¿Y cuánto de cloro? 154. Entonces son 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio. Si yo sumo los dos, ¿cuánto tienen? 308. Esa es la osmolaridad, pero uno dice, a ver, 308 y la osmolaridad de la sangre es 300, es decir que la solución salina no ha sido isosmolar. No, por alguna situación que ya vamos a ver. Cuando entra la partícula de cloruro de sodio en nuestra sangre, siempre debe corregirse para un factor de corrección, que para el caso específico de este soluto, el cloruro de sodio es de 0.93. Es decir, si ustedes multiplican 308 por 0.93 les va a dar alrededor de 280, 290. Entonces sí ha sido isosmolar, pero es porque cuando entra a nuestra sangre, a nuestro líquido, cambia la relación por el factor de corrección. Entonces, la solución salina obviamente tiene una composición electrolítica distinta. Tenemos cuánto más de sodio, aproximadamente 15 miliequivalentes más de lo que tiene nuestra composición normal. ¿Cuánto más de cloro? Casi 50 miliequivalentes más. Y es por eso que la solución salina como problema principal, si la administramos en grandes volúmenes, nos va a producir ¿qué? Hipercloremia. Y ese es un punto a tomar en consideración. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto de la tonicidad? La tonicidad hace referencia a la medida del gradiente atmosférico
efectivo y a la capacidad de una solución extracelular para hacer que salga o entre solutos por mediante el proceso de Otto. La tonicidad se toma en cuenta a través de los solutos que no pasaron la membrana semipermeable, es decir, la tonicidad ha dependido de qué osmoles, de los efectivos o de los no efectivos. ¿De cuál? De los efectivos. Entonces, la tonicidad hace referencia a los osmoles efectivos, aquellos que no pueden atravesar la membrana, que no pueden irse de un lado a otro. Entonces, cuando hablamos de tonicidad, estamos hablando de modificaciones en el volumen. Entonces, ¿qué es un osmol? Básicamente depende del número total de partículas en una solución, pero depende de alguna situación fundamental, la capacidad de disociación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros analizamos dos osmoles, hay que ver si este osmol, como partícula, se puede disociar en una, dos o tres, ¿ya? Dependiendo de esas características. Por ejemplo, una mol de glucosa va a ser un osmol por litro. La glucosa no se disocia cuando entra a un componente líquido, ¿no es cierto? Pero el cloruro de sodio, cuando ingresa a un componente líquido, se debe partir porque está constituido de dos partículas, cloro y sodio. De tal manera que una mol de cloruro de sodio va a generar 2 osmoles por litro. Sin embargo, y como ustedes ya lo saben, cuando aplicamos estos conceptos a la parte clínica, la unidad de osmoles sigue siendo muy grande, de tal manera que lo que hacemos es aplicarlo en miliosmoles, ¿cierto? Entonces estamos hablando de estas características. ¿Es lo mismo osmolaridad que osmolaridad? ¿Qué creen? ¿Es lo mismo o no? Sí, no y por qué. Osmolaridad versus osmolaridad. Primero, ustedes si quieren saber la osmolaridad de un paciente, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, ahorita dicen, este paciente, quiero saber cómo está su osmolaridad en sangre. ¿Qué es lo que hacen ustedes para calcular o determinar la osmolaridad? ¿Sodio? Glucosa y urea. Muy bien. Vas a tomar en cuenta osmoles efectivos, que es sodio más glucosa, y un osmol no efectivo. Entonces ahí vas a calcular la osmolaridad. Es una osmolaridad inferida. Pero también podrán tener un valor real de osmolaridad o no. ¿Podrán determinar ese valor o sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo tienen osmolaridad real? El compañero bien lo dice. Voy a calcular osmolaridad, solicito sodio, solicito glucosa y solicito urea. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, a ver, ustedes se van a enfrentar pacientes que tienen sospecha de intoxicación por alcohol metílico. Les van a decir, necesito que calcules un gap osmolar. ¿Ya? ¿Qué es el gap osmolar? La diferencia entre los osmoles calculados y el osmol real. Entonces, la osmolaridad real se solicita en el laboratorio. Es decir, tú le vas a decir, quiero que me mida la osmolaridad. ¿Cómo lo van a hacer? A través de un osmómetro. Ahí miden la osmolaridad, te da, y tú ves en base a la osmolaridad calculada. Normalmente nuestro cuerpo debe tener un delta de gap osmolar menor de 10, que es lo normal. Cualquier delta osmolar más allá de 10 implica que hay un osmol añadido. Entonces, por ejemplo, un paciente con intoxicación por alcohol metílico obviamente tiene gap osmolares altísimos, porque está sumándose un osmol añadido. ¿Ya? Entonces siempre es importante tomar en consideración estos aspectos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre osmolaridad y tonicidad? La tonicidad de una solución depende de la concentración de solutos no difusibles, es decir, los osmoles efectivos, y la osmolaridad hace referencia a la concentración, es decir, si tú tienes una concentración similar o no a la del plasma. Si es similar a la del plasma o al líquido, cualquiera que sea, isosmolar. Si es más alta, hiperosmolar. Y si es más baja, hipoosmolar.
¿Qué es lo que provoca a nivel de la parte celular? Obviamente lo que están viendo en el clásico gráfico de Guyton. Normalmente nosotros deberíamos tener un ambiente isoosmolar e isotónico, es decir, no hay variación de volumen. 280 milismoles afuera, 280 milismoles adentro. Pero podríamos tener los otros cambios. Hipertonicidad, 360 milismoles en el líquido extracelular que van a deshidratar a la célula, porque recuerden que aquí hay más osmoles. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer el osmol? Arrastrar agua, arrastrar solvente, deshidrata la célula. En este ejemplo, una osmolaridad, obviamente, que se afectó a nivel del interior de la célula y que provoca que haya una edematización. ¿Dónde tenemos menor componente osmolar? En el líquido extracelular, es decir, que la parte del intracelular contiene más osmoles y por la propiedad de arrastre de solvente, lo que va a hacer es que ingrese a la célula y se edematice. Normalmente esto no debe pasar en condiciones fisiológicas, pero recuerden que nosotros estamos analizando el contexto patológico y sobre todo el contexto de un paciente crítico, que dificulta mucho más el manejo. De tal manera que dentro de lo habitual, en la gran mayoría de pacientes nosotros debemos garantizar que las soluciones a administrar sean que isoosmolares e isotónicas. La gran mayoría de pacientes, obviamente hay que ver los pros y los contras de cada solución. Normalmente ya no utilizamos mucho solución salina específicamente para reanimación, me refiero. Porque entre más líquido de solución salina veamos, vamos a tener dos problemas principales. Acumulación de cloro y generación de acidosis metabólica hiperclorónica. Y lo otro es que el pH de la solución es distinta que nuestra sangre. ¿Quién sabe cuál es el valor del pH de la solución salina? ¿Es ácido? ¿Es básico? Ácido, ¿no es cierto? Es ácido el pH de la solución salina. Entonces, cuando nosotros administramos un cristaloide, ¿cierto? La solución salina tiene un pH mucho más bajo que nuestra sangre, que promueve que podamos generar mayores posibilidades de acidosis. Entonces, por eso se crearon los cristaloides balanceados. ¿Cuál es el representante más grande que tenemos aquí en el país? Lactato rico, que tiene una base que va a tratar de incrementar el valor del pH, aunque aún así nos llega al 740. Pues hay otros cristaloides que no los disponemos aquí en el país, que se llaman cristaloides balanceados, que el pH está alrededor de 7.40, por ejemplo, osmolite, plasmalite, que se utilizan específicamente como líquidos de reanimación. No le estoy diciendo el mantenimiento de líquidos de un paciente. ¿Ustedes pueden dar solución salina? Sí. Pero cuando ya entramos en la fase de reanimación, piénsenlo bien, a menos que sea un cráneo agudo, obviamente tienen que utilizar preponderantemente una solución salina isotónica. Pero en el resto de pacientes, lo más probable es que requiramos un cristaloide balanceado para disminuir la posibilidad de hipercloremia. Si no, vean a las 48 horas. Si ustedes solo se fijan en el cloro de sus pacientes, van a ver que la mayoría de ellos tiene hipercloremia. Y ya vamos a ver por qué altera la relación del equilibrio ácido-base. Pero depende de un principio fundamental, el principio de electroneutralidad. Entonces, los términos isosmolar, isotónico, lo que sea, depende obviamente de si se puede cambiar la relación de volumen. Entonces, es importante partir del hecho de que las soluciones deben tener una composición osmolar similar y obviamente impedir la modificación del volumen o la tonicidad. Entonces, ¿cómo están los compuestos químicos que ejercen la presión osmótica? Porque necesitamos ver cuáles son los que pueden ejercer la presión osmótica, y uno piensa que solo son los electrolitos, pero realmente hay que ver desde otra perspectiva. No solo son los electrolitos, sino que también dependen, por ejemplo, de la relación proteica, de la glucosa y obviamente de lo que podría tener la urea en el componente plasmático y en el componente del líquido intracelular del potasio y las proteínas. Entonces, la pregunta para ustedes es, si ustedes tienen que calcular la osmolaridad plasmática total, ¿le suman o no al potasio para el cálculo de la osmolaridad? ¿Perdón? Para la osmolaridad plasmática. ¿Por qué no le sumas? Mayoritariamente no va a tener tanta cantidad
de la intracelular, no la recta. Vale, entonces, nosotros vamos a ver que el potasio es un catión preponderantemente intracelular. Entonces, ¿podría modificarte algo la relación de osmolaridad? Sí, pero realmente es un valor que no es que sea un cambio importante que te modifique tanto la osmolaridad para tomarlo en consideración. El potasio, recuerden que se encuentra preponderantemente a nivel de lo que sería el líquido intracelular. ¿Cuál es la concentración? 4 miliequivalentes en el intracelular comparado con cuántos miliequivalentes tienen en el intracelular. 140 miliequivalentes. Si yo multiplico por el volumen, vamos a tener 60 miliequivalentes en el intracelular y vamos a tener casi, ¿cierto?, 3.500 miliequivalentes de potasio en el intracelular. ¿De dónde salen estos valores? Se multiplica el volumen por la concentración, es decir, 140 por 28 litros en el intracelular y 4 miliequivalentes por 14 litros en el intracelular. De ahí salen estas cantidades. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a inferir? Esto es una inferencia del cálculo de la osmolaridad plasmática. Primero vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La osmolaridad plasmática está alrededor de 290 más o menos 10 miliosmoles por kilo de agua o por litro de agua. Yo les hice una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre osmolaridad con R y osmolalidad con L? Depende de la unidad con la que se compara. Cuando lo hago por kilos de agua, eso es osmolalidad con L. Y cuando lo hacemos por litro, eso es osmolaridad. ¿Por qué nos suena más la osmolaridad? Porque es casi siempre el valor que nosotros lo tomamos de referencia en el contexto clínico. En la parte laboratorial, más lo toman en cuenta por kilos. Sin embargo, te reporten osmolaridad o osmolaridad, pues el valor va a ser el mismo, porque estás tomando en cuenta la misma relación. Lo único que diferenciamos es la unidad con la que se compara. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Como ya lo saben. Primero, el catión que ejerce la mayor parte de la osmolaridad plasmática es el sodio. ¿Cuánto por ciento ejerce? El 80%. Entonces, el primer ion que vamos a tomar en cuenta es el sodio. Para calcular la osmolaridad, hacemos 2 por sodio. Y esto parte del sentido real, es decir, ¿cuál es la concentración de sodio a nivel sanguíneo? ¿Cuáles son los valores que tienen de sodio a nivel sanguíneo? Ustedes. ¿Cuánto? Normalmente, en sangre, cada vez que sacan el sodio a sus pacientes, ¿cuánto esperarían que tengan? 135, 145. Muy bien, un promedio de 140 miliequivalentes. Si multiplican 140 por 2, ¿cuánto tienen de osmolaridad? 280. Es decir, se concluye que un paciente que tenga sodio adecuado en sangre no va a tener problemas en general de osmolaridad, en general. De la misma manera, si yo tengo, por ejemplo, un sodio de 150, solo por el sodio, ya multiplicado por 2, tendría 300 miliosmoles. Si tengo un sodio de 130, multiplicado por 2, ya estaría abajo, 260 miliosmoles. Entonces, el ion más importante para entender la osmolaridad, obviamente, es el sodio. Pero aparte de eso, no hay que olvidar que existen otros moles. Y hay que sumar otro mol efectivo, que es la glucosa. Entonces, la glucosa debe dividirse para su peso molecular, para poderlo calcular. Y el otro osmol que vamos a sumar es un osmol no efectivo, que es obviamente un referente de la urea, que es el nitrógeno glucoseno, que también debe dividirse para su peso molecular. Entonces, cada vez que hay hiperglucemia, vamos a tener cambios en la osmolaridad, obvio. Si la hiperglucemia es muy importante, ¿cierto?, podría provocar tranquilamente un estado hiperosmolar, que no solo va a modificar las relaciones del volumen sanguíneo, sino que va a provocar que el paciente se deshidrate rápidamente. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo diuresis osmótica. Y aparte de eso, como pierdes volumen, y aparte de eso, como afectas la producción insulínica, vamos a ir hacia lo que sería un metabolismo alternativo de empleo de gases, utilización de cuerpos cetónicos. Entonces, obviamente la glucosa es importante para entender la osmolaridad.
Y por eso, cuando hay hiperglucemia, hay que corregir el sodio, ¿sí? Por cada 100 miligramos por decilitro que sube la glucosa, se modifican aproximadamente 1.6 miliequivalentes de sodio. Es decir, un paciente hiperglucémico podría tener hiponatremia no real. Dice, pero está hiponatrémico. Sí, pero no es un valor real. ¿Por qué? Porque el componente osmolar está subiendo a expensas del otro osmol efectivo, que es la glucosa. Entonces, por ejemplo, cualquier estado de descompensación diabética que vemos a diario, pueden venir pacientes hiponatrémicos, pero no es que sea real, simplemente incrementó la glucemia. Entonces hay que corregir en base a esto. Entonces es obvio que ustedes van a calcular la osmolaridad de acuerdo a estas características. ¿Cómo calcularían la osmolaridad efectiva? ¿Qué es lo que harían ahí? ¿Qué es lo que harían para calcular la osmolaridad efectiva? Solo sodio y glucosa, ¿no es cierto? Y eliminamos lo que sería la urea. ¿Cuánto tenemos diferencia entre la osmolaridad plasmática total y la osmolaridad efectiva? Aproximadamente 10 milosmoles. Osmolaridad plasmática de 280 a 295 y la osmolaridad efectiva de 270 a 285. Normalmente todos nuestros pacientes eso lo saben. Pueden calcular su osmolaridad plasmática, porque siempre vamos a tener azoados, siempre tenemos glucemia y obviamente siempre tenemos sodio. Entonces, cada vez que calculamos la osmolaridad, podríamos hacerlo con cálculo de osmolaridad plasmática. Entonces, aparte de esto, el equilibrio hídrico obviamente depende de relaciones importantísimas en lo que hace referencia al volumen sanguíneo. Y con esta diapositiva terminamos para que veamos la siguiente clase en resto. Primero, es obvio que el riñón tiene un papel fundamental en la regulación hídrica, eso ya lo saben. Pero ¿cómo regula la regulación hídrica? Principalmente a través de sistemas de ajuste hormonal. Cuando nosotros entendemos la fisiología renal, ustedes van a saber que primero, la capacidad de filtración del riñón no tiene comparación. ¿Cuántos litros de agua al día se filtra en el riñón? Al día. ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros se filtran al día en 24 horas? Ahorita, ¿ustedes cuántos litros van a filtrar? ¿Quién se acuerda? A ver. Vamos a tener que recordar fisiología, es importantísimo para nosotros. 180 litros al día. Quiere decir que el plasma, ¿cuántas veces al día se filtra? 60 veces. ¿Por qué? Porque son 3 litros de plasma. Nuestro riñón está filtrando nuestro plasma 60 veces al día. Es una máquina, literalmente. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que, de la misma manera que se filtra, vamos a reabsorber. Si filtramos 180 litros al día, ¿cuál es el volumen de líquido reabsorbido en el riñón? ¿Cuántos litros al día se reabsorben? 178.5 litros, porque queda 1.5 litros para eliminarse a través de la orina. Entonces, nuestro riñón no solo es una máquina de filtración, sino también es una máquina de reabsorción. Y de acuerdo a esto, el mayor trabajo, el mayor gasto energético que tiene nuestro riñón no es en la filtración, sino en la reabsorción. ¿Y qué ion creen que le cuesta más reabsorber al riñón? ¿Cuál creen? El sodio. Entonces, la mayor parte del gasto energético que utiliza el riñón es para reabsorber el sodio. Normalmente, en la relación fisiológica, en el túbulo proximal se reabsorbe del 65 al 80% de la carga filtrada. En las partes distales del sistema tubular, llámese asa de Henle, porción gruesa, túbulo distal, primera porción y segunda porción, túbulo colector cortical, túbulo colector medular, se reabsorbe entre un 15 a 20%. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre la reabsorción en el túbulo proximal y las porciones distales? ¿Quién creen que actúa a nivel de la parte distal? ¿Qué recuerdan ustedes?
¿Quién actúa en la parte distal del sistema tubular para la reabsorción? ¿Qué? ¿La bomba? La bomba de sodio. Siempre vas a tener bomba de sodio y potasio. Todos los segmentos tubulares. En todos. ¿Qué tienen en la porción gruesa del asa de efecto? ¿Qué tienen a ese nivel? Tienen un cotransportador, que es el cotransportador sodio, potasio y 2 cloruros, que fisio y farmacológicamente es el punto de acción de los diuréticos de asa. La furosemida bloquea al cotransportador y deja mayor carga osmolar dentro del tubo. Si tienes mayor carga, eliminas volumen. Pero a nivel de la parte distal, ¿quién va a actuar? A ver, ¿quién creen que actúa? Las hormonas. Entonces, el sistema hormonal que está directamente ligado al control del volumen van a ser dos: el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la acción de qué hormona, la antidiurética. Entonces, ¿cómo regulan ustedes un volumen sanguíneo? A ver, cuando hay disminución en el volumen sanguíneo, el riñón es uno de los primeros órganos que va a sufrir. Si no, basta decir como ventana de perfusión. Las 3 ventanas de perfusión que nosotros vemos en los pacientes críticos es la ventana renal, si un paciente va a dejar de urinar; la ventana neurológica, un paciente va a tener alteración del estado neurológica; y la ventana de la piel, un paciente va a tener problemas de perfusión. Si no tiene ningún otro determinante para ver, un paciente obviamente que tenga alteraciones en las ventanas de perfusión implica que algo está pasando. Lo otro es que, ¿cierto?, esta regulación del líquido es importantísima en el funcionamiento renal, porque el órgano que mayor cantidad de gasto cardíaco destinado por peso del órgano específico es el riñón. ¿Cuál es la cantidad de gasto cardíaco que tenemos al riñón? El 21%, es decir, vamos a tener de los 5 litros de gasto cardíaco entre 1100 y 1200 ml cada minuto se van al riñón. Entonces, cuando hay afectaciones en el volumen sanguíneo, ¿cuál es la cascada de eventos que va a pasar? Primero, eso ya lo van a ustedes a ver en la parte hemodinámica. Quien quiera ver, la relación de volumen se explica por el volumen estresado y el volumen no estresado. ¿Ya? El volumen no estresado, que es la mayor cantidad de volumen, corresponde al 70% y está en los vasos de complacencia, las venas. ¿Cuántas veces más complacientes son? 24 veces más. Y el volumen estresado, que es el volumen que ejerce presión, ¿cierto?, es un 30%. El volumen estresado es importantísimo porque ejerce uno de los determinantes de presión que es más importante, que es la presión media de llenado circulatorio. Cada vez que varía el volumen sanguíneo, uno de los órganos que más se va a afectar es el riñón. Es decir, ya no les llega el 21%, va a llegar en menor cantidad de líquido porque el paciente está experimentando una afectación. Cuando llega menor cantidad de volumen, se van a desencadenar una serie de eventos que regulan nuevamente lo que estamos viendo aquí. Primero, se disminuye la filtración, se disminuye la llegada de sodio a nivel de la parte distal del sistema tubular, y aquí tenemos una estructura histológica funcional tremendamente importante. La renina es sintetizada ¿por quién? ¿Por qué células? ¿Por dónde se sintetiza la renina? Por las células del aparato yuxtaglomerular, que se encuentran las células yuxtaglomerulares, que llevan ese nombre, y a nivel de las arteriolas, aferente y eferente. Entonces, pasan así y pasa el túbulo distal. Entonces, cada vez que se detecta disminución en la cantidad de sodio, la mácula densa, ¿cierto?, va a sintetizar renina. La renina tiene dos efectos fundamentales: un efecto de retroalimentación arteriolar aferente y un efecto de retroalimentación arteriolar aferente. ¿Qué es lo que hace con arteriola aferente? La vasodilata. ¿Para qué? Para que el volumen incremente su flujo y pueda seguir manteniendo
un proceso de filtración a nivel renal. Y el otro efecto de la renina es que se concatena con el resto de componentes de acción hormonal. Angiotensina, que es sintetizada previamente como angiotensinógeno en el hígado, se transforma en angiotensina 1 y a nivel de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra preponderantemente a nivel pulmonar, se transforma en angiotensina 2. ¿Dónde actúa la angiotensina 2? Esa es una hormona y un autacoide, es decir, que tiene una afectación sistémica y tiene una afectación en el mismo órgano que lo sintetiza. Específicamente en el riñón, la angiotensina 2 va a actuar a nivel arteriolar eferente. Genera vasoconstricción y modifica la relación de ¿qué? De volumen. Pero aparte, cuando se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se va a comunicar directamente ¿con quién? Con la corteza suprarrenal, que va a liberar uno de los mineralocorticoides más importantes que tenemos, que es ¿quién? La aldosterona. ¿Cuál es la acción de la aldosterona? ¿Qué se acuerda? ¿Cuál es la acción principal de la aldosterona? Retiene potasio, seguro. Reabsorbe sodio y elimina potasio. Entonces, el evento inicial, que fue la disminución del volumen sanguíneo, provocó una cascada hormonal que el objetivo fue restablecer este volumen. Pero a la parte, de la misma manera que se está liberando el sistema de renina, se va a liberar a través del hipotálamo, de sus dos núcleos de síntesis, el supraóptico y el paraventricular, hormona antidiurética. Hormona antidiurética sintetizada a nivel de los núcleos hipotalámicos, se comunica a través del tubo serum a nivel de la neurohipófisis y se libera a la sangre. ¿Dónde actúa la antidiurética? A ver, esa antidiurética tenemos que revisarla muy bien porque vamos a ver trastornos del sodio. ¿Dónde ejerce su acción antidiurética? ¿Cuál es el otro nombre de la antidiurética? ¿Cómo se llama la antidiurética también? ¿Cómo? A ver. Arginina vasopresina. Entonces, ¿qué es lo que hace la antidiurética? Primero, tiene dos efectos, aunque esto ya lo vamos a revisar de mejor manera. Va a actuar a nivel del sistema tubular distal, túbulos colectores, ¿cierto? Túbulo distal. ¿Qué receptores son importantes ahí? Los receptores B2, a nivel de la parte basal de la célula tubular. No me acuerdo si tengo un gráfico de esto. No tengo un gráfico de esto. Ustedes van a tener a nivel de la célula tubular, siempre se lo explica de manera fisiológica, viendo la parte basal y viendo la parte luminal. Lo luminal es decir, lo que va a eliminarse a través de los túbulos, lo que sale a través de la orina. Y lo basal, aquí tenemos líquido intersticial y aquí tenemos el capilar, para retornar a la circulación sistémica. En la parte basal, cuando se libera la antidiurética, se fija unos receptores que son receptores B2, con B de vaca, B2. Cuando se liga a los receptores B2, la antidiurética desencadena un mecanismo de segundo mensajero en base a AMP cíclico. Y al momento en el que desencadena este mecanismo de segundo mensajero, activa una quinasa. La función de cualquier quinasa es fosforilar, bioquímicamente hablando. ¿Qué fosforilan? Unas proteínas que van a constituir lo que se conocen como acuaporinas. Estas acuaporinas migran de la parte central de la célula tubular hacia la luz del túbulo y constituyen los canales de agua. Entonces, la antidiurética, ¿qué es lo que hace? Incrementa la permeabilidad de la luz tubular para que el agua que se quiere eliminar por la orina ingrese a la célula. Por eso su nombre, antidiurética. Entonces, la antidiurética depende no solo de que se sintetice a nivel del hipotálamo, sino también de que pueda actuar a nivel de sus receptores. Nosotros vamos a ver alteraciones de la hormona antidiurética, diabetes insípida. La diabetes insípida puede tener dos causas, un origen central, es decir, el hipotálamo, pero también puede tener un componente nefrogénico.
¿Quién cree que va a estar alterado ahí? El receptor. Siempre es importante entender la acción de la antidiurética porque vamos a ver luego los trastornos. Y lo otro, ¿por qué que se conoce como vasopresina? Porque el otro receptor donde va a actuar la antidiurética es en el receptor que se encuentra a nivel de un vaso sanguíneo, que es un receptor B1. ¿Qué hace? Incrementa la vasoconstricción y sube la presión arterial. Entonces el efecto de la antidiurética es doble. Retiene agua, incrementas el volumen y generas un componente vasopresor estupendo. Por eso es que ustedes pueden utilizar como vasopresor también derivados de lo que sería la hormona antidiurética. Ahora, para ustedes, y justo ya con esto termino, obviamente, ¿cuáles son los mecanismos que promueven la liberación de la antidiurética? ¿Qué hace que nuestro cuerpo incremente la síntesis de hormona antidiurética? ¿Qué creen? Muy bien, disminución de volumen sanguíneo, disminución de presión, porque va de la mano del otro componente hormonal. Perfecto, ¿qué más? El principal de todos, porque para que se libere la antidiurética se requiere un cambio del volumen sanguíneo, ¿saben de qué porcentaje? De un 10%. Sí, cuando se modifica el 10% del volumen sanguíneo, recién se sintetiza la hormona antidiurética. Pero hay otro mecanismo que